la norma 009, pero es lo que respecta a la guía de inspección de la plataforma elevada, en el caso de la plataforma Gini. Quiero informarles que el nombre Gini no es más que una de las marcas comerciales que trabaja con este tipo de maquinaria, es una de las más comunes, pero no desmedita que hay otras marcas también que tendrían más o menos la misma estructura y las mismas características que esta plataforma elevada Gini. Como forma parte de la norma 009, pues por supuesto se rige por lo que establece esta norma desde el principio, es decir, por los mismos lineamientos que establece la norma para las condiciones de seguridad e higiene para realizar trabajos en altura. Es lo que vamos a ver a continuar la tarde de hoy. Igualmente, pues es válida en todo el territorio nacional de la República de México, en donde se realicen trabajos en altura. Bien, veamos entonces, comencemos un poco. ¿Qué es esto de la guía de plataforma de elevación? La plataforma de elevación no es más que una maquinaria de tipo móvil que permite que el personal pueda alcanzar los sitios en los cuales se va a ejecutar el trabajo, ¿verdad? Entonces, también es conocida como plataforma elevadora móvil de personal, en sus siglas el PEM. Vuelvo y les repito, no es más que una maquinaria móvil que está destinada a desplazar a las personas, a las herramientas e incluso a algún tipo de material hasta una posición de trabajo que pueda estar definida previamente y que tiene una disposición de entrada y salida de la plataforma que es única. Este tipo de elementos de ascenso para trabajos en altura, este tipo de plataformas, solo debe ser operado por personal autorizado y capacitado. Recuérdense que el trabajo en altura es uno de los trabajos de mayor alto riesgo, de mayor riesgo, ¿verdad? Y como tiene mayor riesgo, pues requiere de que el personal que vaya a realizar este tipo de actividades utilizando este tipo de maquinaria, pues tenga la capacitación que se requiere, que conozca bien esta maquinaria y que sepa cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve cada una de las fases que involucran el funcionamiento de la misma. Siempre, por lo tanto, este personal debe leer previamente las instrucciones que el propio fabricante entrega y siempre debe seguir las guías que están establecidas en este manual para las inspecciones que se debe realizar a dicha maquinaria. Es una manera de llevar un checklist que nos permite verificar las condiciones de seguridad de esta maquinaria antes de su uso, a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores que van a ejecutar ese trabajo en altura. Existen varios tipos, los más conocidos son la plataforma telescópica, ¿ok? La plataforma telescópica conformada por los mismos elementos que llevamos a ver, los mismos componentes de todas las otras, pero se difieren en su estructura porque su elemento o su estructura de elevación es tipo telescópica. Se diferencia de la plataforma articulada, como ustedes ven acá, esta estructura telescópica es continua, apenas tiene una articulación a nivel de lo que sería la cabina o la plataforma, en tanto que la plataforma articulada tiene varios puntos de articulación que permiten pues poder ajustar de mejor manera esta plataforma a los sitios, puntos de trabajo de manera más fácil. Y está también la plataforma tipo tijera, que es una plataforma que, como ustedes ven acá, tiene su estructura de expansión es de forma zigzagueante y que permite una elevación en vertical de la cabina o la plataforma. Esta plataforma articulada o la plataforma telescópica sí permite
movilización lateral de esa plataforma. ¿Cuáles son los componentes o cómo está constituida este tipo de plataforma? Bien, pues tiene elementos independientemente de cuál sea la forma o el modo para movilizarla, tiene los mismos elementos. Tiene un elemento principal, un elemento número 1, identificado acá número 1 en cada una de las imágenes, que sería la plataforma de trabajo o la canasta o plataforma donde se va a ubicar él o los trabajadores. Tiene la estructura de elevación identificada con el número 2, de la cual acabamos de hablar, que es la estructura que permite el ascenso, y tiene lo que sería el chasis o la parte básica o de base de esta estructura, que es el chasis. El chasis puede ser diferente, como lo vemos aquí. Puede ser un chasis ubicado con una plataforma móvil con ruedas. Puede ser un chasis que está ubicado sobre un camión. Puede ser un chasis que solo tenga apoyo estático, que no sea movible como tal. Y por supuesto también tiene cualquiera de ellos los elementos estabilizadores, que son los que le van a dar la estructura de estabilidad a esa plataforma. Estos elementos estabilizadores hay que tenerlos muy en cuenta, y sobre todo el ajuste, el momento de ubicarlos y el terreno en el que se van a ubicar, a fines de evitar probables o inclinaciones o obstáculos que hayan en el camino donde se va a ubicar esta plataforma, que pudieran generar accidentes con la misma. Como toda maquinaria, lo vimos cuando revisamos la norma que corresponde al uso de las maquinarias, las condiciones de seguridad para el uso de la maquinaria. Como toda maquinaria, debe regir y debe seguirse una serie de normas de seguridad. Esas normas de seguridad están establecidas en los diferentes momentos en que se vaya a utilizar este tipo de elemento de ascenso para trabajos en altura. Las primeras de ellas, las normas de seguridad, tienen que ver con previo a la puesta en marcha de esta estructura. Antes de que la estructura sea utilizada, debe revisarse, debe chequearse que las condiciones de todos y cada uno de los elementos que la conforman estén en condiciones aceptables, a fin de evitar que una vez que se haya puesto en funcionamiento y que ya el trabajador vaya a ejecutar la actividad, pues se presente alguna avería, alguna falla en el funcionamiento de algunas de sus partes que pueda generar un riesgo para la realización de ese trabajo. Entonces, estas normas de seguridad previas a la puesta en marcha indican que se debe inspeccionar previamente al trabajo. En general, esto debe hacerse diariamente, detectar posibles defectos o fallas que pueda tener. Se debe hacer inspección visual de todo lo que sean las estructuras de soldaduras, si están deterioradas o si tienen defectos estructurales. Se debe revisar los circuitos hidráulicos para ver si hay pérdida de fluidos. Se deben revisar todos los cables de suministro eléctrico para ver que estén en buen estado, sin daños, sin cortes, sin alteraciones y sobre todo sin que haya elementos de modificación como empastes o reacomodo de estos cables. Se deben revisar las llantas o los neumáticos en el caso de que el chasis que utilice la máquina lo requiera, para saber que sus libras de presión están en los niveles en el que deben estar, que están adecuados y que su resistencia es la adecuada para el tipo de terreno en el que va a ser utilizada. También se debe revisar, por supuesto, los mecanismos de freno, la batería, los elementos de ascenso, la estructura de ascenso. En esos elementos, estructuras de extensión, deben revisarse
los elementos que tienen que ver con lo que es el freno o los elementos de seguridad que tiene cada una de estas partes. Se debe revisar también todo lo que son los elementos de chequeo que permiten la parte mecánica y de funcionamiento para la elevación y la reubicación de la estructura. Ahora, normas previas a la puesta en marcha. Esto, digamos, lo que acabamos de hablar, sería la revisión de la estructura de plataforma en estático, ¿ok? En estático, antes de ponerla en funcionamiento. Cuando la vamos a poner en funcionamiento, se debe entonces comprobar el funcionamiento de todos lo que son los controles de operación, poner a prueba cada uno de esos controles para saber que funciona, que no estén dañados, que no haya pérdida de comunicación de unos con otros. Cualquier defecto que presente la máquina o que se detecte, pues debe ser evaluado por personal calificado y de acuerdo a la alteración que presente, se debe evaluar cuál es el riesgo que representa esa falla para la seguridad del equipo de trabajo. Todos los defectos que sean detectados deben ser corregidos antes de utilizar la máquina. No debe autorizarse la utilización de una maquinaria de este tipo de plataforma de elevación si se ha detectado alguna deficiencia o algún mal funcionamiento en estas evaluaciones previas, porque representarían un riesgo muy elevado para el trabajador o los trabajadores que van a ejecutar estas actividades. ¿Qué otra cosa debemos evaluar? Cuando vamos a hacer ya que se revisó el funcionamiento, se revisó la máquina en estática y ya entonces se va a hacer la elevación de la plataforma, se va a poner en funcionamiento esa actividad de elevación de la plataforma, pues deben verificarse las condiciones del área de trabajo a fin de determinar cualquier condición de riesgo que esté presente. No solamente a nivel de piso o de suelo, donde debe ser revisado si hay desniveles, si hay deformidades, si hay obstrucciones, si hay algún agujero o algún hueco en el que pueda caer la máquina, como vemos allí en una de las fotografías que les he colocado. No solamente entonces vamos a revisar a nivel de suelo, sino que también deben ser chequeados y revisados a nivel de altura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay que comprobar que no haya algún suministro eléctrico, que haya condiciones eléctricas cercanas, que en el momento en que la plataforma ascienda pueda tocar o interferir con lo que es el arco eléctrico, que pueda generar electrocuciones en el personal. Hay que verificar qué elementos están presentes durante el ascenso de esa maquinaria a fin de evitar posibles colisiones o atrapamientos. Se debe comprobar, asegurar la nivelación de la superficie de apoyo del equipo, lo que hablábamos con los estabilizadores que tienen estas máquinas en sí. Y por supuesto se debe ver y considerar el tipo de terreno en el que se va a ubicar esta plataforma. Recuérdense que son plataformas, como toda máquina tiene un peso, pero aparte del peso que conforma la máquina como tal, también hay un peso que se va a agregar al incorporar al personal, a las herramientas o algún tipo de material que se pueda incluir en esta plataforma de elevación. Eso puede hacer que si estamos apoyados en un terreno que sea inestable o que no tenga buena sustentabilidad, pueda ceder ese terreno y entonces provocar un desnivel en esta maquinaria que pueda generar un volcamiento de la misma. Debe verificarse también, una vez antes de hacer la elevación de esta plataforma,
y que el trabajador se vaya a ubicar en ella, pues que todos los elementos de protección de la plataforma estén presentes y que estén funcionales. Recuerden, como norma general para el trabajo en altura, se debe hacer aseguramiento del área para evitar que personas extrañas circulen por el área donde se está trabajando, sobre todo para evitar daño a terceras personas por caída de material, de alguna herramienta, etc. Y por otro lado, también debemos asegurar para protección del trabajador mientras está ejecutando esta actividad en altura, pues elementos que eviten la caída de ese trabajador. En el caso de estas plataformas de elevación, tienen que ver con esto que serían las protecciones de la cabina, que siempre deben ser protecciones que deben estar en alto. Lo ven ustedes aquí, esa cabina es alta y está conformada por estos niveles o estos eslabones que le permiten la protección al trabajador que esté allí. Pero también debe el trabajador asegurarse, como lo vimos en las revisiones anteriores, con el uso del arnés, y que ese arnés de seguridad debe asegurarse que esté sujeto a esa cabina. Les decía que se debe comprobar también que el peso máximo que soporta esta estructura no sea sobrepasado. ¿Cómo sabemos cuál es el peso máximo que soporte la estructura? Eso lo dice la propia empresa fabricante y establece cuál es el peso máximo, hasta alrededor más o menos de los 300 kilos. Con respecto al número de personas que puedan estar en la cabina, se recomienda que no sean más de 3. Y considerar también que como norma de seguridad, estas cabinas de elevación son para el ascenso del personal para que pueda acceder a los niveles en los cuales se va a ejecutar este trabajo. No deben ser utilizadas estas estructuras para elevación de material de alto peso o en gran cantidades. Básicamente serían las herramientas que necesita y requiere el trabajador para la ejecución de la tarea que va a ejecutar, y si acaso pues algún material de pequeño volumen tipo cables o materiales pequeños. ¿Por qué debemos considerar esto? Porque recuérdense que esa es una estructura, permítanme devolverme, estas estructuras son estructuras que al elevar esa plataforma va a quedar una parte de desequilibrio, que pudiera haber algún desequilibrio en fíjense, esta es la estructura que está elevada, ¿verdad? La plataforma de elevación elevada, ¿cierto? Entonces, si yo sobrepaso el máximo de peso que pueda soportar esta estructura y ese peso va sobre la canasta, esa canasta hace que esta estructura se desnivele y entonces se pueda generar el volcamiento de la misma. Es por eso que es importantísimo no sobrecargar o sobrepasar el peso máximo que está establecido por la empresa que ha fabricado esta maquinaria móvil. Les hablaba de esto también, de que el trabajador o los trabajadores que vayan a estar en estas plataformas de ascenso deben asegurar su arnés de seguridad, debe garantizarse que esté sujeto a los anclajes que correspondan, de manera de que evitemos daños mayores en el momento de alguna caída durante la ejecución de esta actividad. Les decía también que como la propia norma establece, pues que debe delimitarse, asegurarse el área de acceso o el área de trabajo en la utilización de estas estructuras para evitar el daño o el ingreso de personas que no estén autorizadas para la ejecución de estos al área de trabajo por los riesgos que pudieran presentar. De manera que con estas delimitaciones se evita el acceso, el ingreso de personal externo a la ejecución del trabajo al mismo.
Y por otro lado, pues se asegura que esa área que hemos delimitado sea un área de lo más segura para el desarrollo y la movilidad de esta plataforma, evitando, como les decía, obstáculos o desniveles, etcétera, que pudieran estar presentes en el terreno en el cual estamos ejecutando el trabajo. Ahora, estas como son máquinas móviles, pues por supuesto implica que tienen movilidad, que se van a desplazar desde un punto en el que están almacenadas o en el que están estacionadas mientras no están usándose este tipo de maquinaria, se desplazan hacia el punto donde se va a ejecutar ese trabajo. ¿Qué normas se deben de asegurar para mantener la seguridad, valga la redundancia, cuando estamos moviendo este tipo de plataformas? Bueno, lo mismo que hemos estado hablando, de que no hayan obstáculos en la dirección en la cual se va a mover la maquinaria, que la superficie de apoyo sea resistente, que no haya desniveles, que no hayan desigualdades en el terreno, mantener la distancia de seguridad con los escombros, con los obstáculos o con los desniveles, ojo con las rampas y ¿cómo le llamamos a esto? Cuando hay en las aceras que de repente hay una parte de un terreno que se inclina un poco más que el otro, tienes que tener cuidado porque se pudiera quedar alguna de las ruedas de soporte de esta plataforma en ella y que va a evitar que se va a quedar la máquina allí y va a ser difícil de movilizarla. ¿Okay? Recordemos aquí nuevamente que se debe tener mucho cuidado con los elementos de obstáculos o que puedan interferir con la movilización con la plataforma en elevación, porque puede generar daños en el trabajador o los trabajadores. Y evitar las distracciones. El trabajador que está manejando una maquinaria de este tipo o el personal que está ejecutando este tipo de actividades en las cuales se utiliza este tipo de estructura, no debe tener ningún tipo de distracción. Ni el trabajador que está ejecutando la actividad en altura, ni el vigía que debe estar abajo supervisando y verificando las condiciones de trabajo. Cualquier tipo de distracción que se presente puede que en un momento dado signifique que haya consecuencias importantes. De repente me puso, en el caso de esta foto, el supervisor, porque no está en la plataforma, está atendiendo una llamada telefónica, pierde la visión sobre el trabajador que está arriba o esa plataforma está en pleno ascenso y no observó que hay una estructura que obstaculiza el ascenso de la misma y que va a generar un daño en el trabajador que está en la plataforma. De manera que se deben evitar todas las distracciones durante el proceso de ejecución de la actividad con este tipo de maquinaria. En estos dos infogramas que les presento, se ve lo que serían los desniveles, ¿ok? El supervisor, vigía, debe estar pendiente chequeando. Fíjense que aquí está un trabajador que va sobre la canasta y el desplazamiento de la maquinaria logra ver, aparece un desnivel, fíjense ustedes, se desnivela y eleva un poco las ruedas traseras de esta maquinaria. Es decir, este trabajador está en riesgo. ¿Riesgo de qué? De caída. Ya lo vamos a ver más adelante. O durante el desplazamiento de la maquinaria hay una irregularidad en el terreno, de repente un hueco, de repente es un terreno que se dio y provoca también entonces este desnivel de la plataforma y por supuesto él pone en riesgo al trabajador que va con ella. Esto es importante tenerlo en consideración porque son una de las causas más frecuentes de accidentes en el uso de este tipo de maquinaria. Y ya que estamos hablando del desplazamiento
aquí les aclaro algo. Preferiblemente no se debe operar este tipo de plataformas móviles con la estructura de elevación ya en funcionamiento. Es decir, no debiera estarse desplazando esto con la estructura de elevación activa y el trabajador sobre ella, porque el riesgo es para el trabajador. Si voy a desplazar la maquinaria debiera entonces ir con la estructura de elevación abajo y sin el trabajador en la cabina. Para los desplazamientos de mayor distancia, eso debe ser así. Pero recuérdense que cuando están ejecutándose algún trabajo que requiere la utilización de esta estructura, puede ser que necesite hacer un ajuste en la distancia y de la zona de trabajo, y entonces haya que realizar pequeños desplazamientos cuando ya el trabajador está arriba y con la plataforma elevada. Entonces se debe procurar que en ese caso esos desplazamientos sean por distancias lo más cortas posible. Y por supuesto, en ese caso, también debe asegurarse que la velocidad de movimiento o de traslación no sobrepase bajo ninguna circunstancia los 1.5 metros por segundo. Es decir, no debe hacerse con una velocidad alta, debe hacerse con velocidad baja. No se debe elevar o conducir la plataforma cuando estamos realizando trabajos en ambientes abiertos, evitar realizar ejecución de trabajos de altura en condiciones meteorológicas adversas. Es decir, si la velocidad del viento es muy fuerte, si hay vientos muy fuertes, en condiciones de lluvias intensas y por supuesto si hay condiciones de tormentas eléctricas. Debe ser evitado en el contexto de que haya condiciones meteorológicas o climatológicas adversas por cualquiera de estas tres condiciones, se debe suspender inmediatamente la ejecución de esa actividad de altura. Suspenderla hasta que se normalice o mejore la condición meteorológica. Bien, estas serían las condiciones de las normas de seguridad antes del uso, la verificación antes de la puesta en funcionamiento de la plataforma de elevación, de la utilización de la maquinaria con la plataforma de elevación activa o funcionante. Y vamos a ver ahora cuáles serían las normas después del uso de la plataforma. Una vez que ya se ha ejecutado ese trabajo, una vez que ya hemos utilizado dicha maquinaria. Bien, una vez que se ha hecho eso y que ya ha cesado, al finalizar ese trabajo, esa plataforma que hemos utilizado se debe aparcar o estacionar en las zonas que ya están previamente establecidas. Por supuesto, debe ser en zonas que no obstaculicen el paso, ni la salida de esta maquinaria, ni la ejecución de trabajo de otras áreas. Se debe asegurar que todos los contactos y verificar la inmovilización, asegurando incluso lo que serían las llantas o las ruedas si fuese necesario. Es decir, fijarlas, de manera que si hubiese alguna inclinación en el terreno no haya la movilización de estas maquinarias de por sí. Se debe retirar las llaves de funcionamiento y colocarlas en un sitio seguro, que ya también debe estar previamente establecido. Y se debe asegurar mantener lo que sería la limpieza y el orden, lo establecen las normas de las 5S para evitar problemas posteriores, mantener la plataforma limpia, sobre todo si esta plataforma de trabajo se ha visto derramada por aceites, aceites o grasas o cualquier otro elemento que pudiese, por un lado, dañar esta superficie o por otro lado, hacer una superficie que pueda ser de riesgo para caídas del trabajador que venga a ejecutar
otra actividad en otro turno o en el turno siguiente. Debe tomarse la precaución también de medir los fluidos, sobre todo el agua, de manera que se garantice que tenga el gasoil o la gasolina o el elemento de fluido que requiere la maquinaria para su desplazamiento, que si ha llovido o si ha caído agua sobre la maquinaria, esa agua no vaya a afectar el sistema eléctrico o las partes eléctricas de la maquinaria. Bien, esto es entonces en norma general lo que establecería la norma en cuanto a cuáles son las guías de inspección para garantizar el funcionamiento adecuado y asegurar las condiciones de seguridad de él o los trabajadores que estén realizando actividades de trabajo en altura mediante la utilización de este tipo de elementos. Ahora, ¿por qué tenemos que asegurarnos de esto? Porque, por supuesto, como les decía, el trabajo en altura es de alto riesgo. ¿Cuáles van a ser los riesgos que van a estar presentes en la utilización y en la ejecución de trabajo en altura con este tipo de maquinaria? Hemos hablado ya mucho desde el principio. El riesgo mayor es el volcamiento. Esta estructura que pueda volcar por los desniveles que hemos hablado, por el sobrepeso que hemos hablado, por la irregularidad en el terreno, por las fallas en el terreno, por el no uso de los elementos de estabilización. Entonces, el riesgo de volcamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se presente este volcamiento? Bueno, cuando el trabajador está en la plataforma de trabajo, ¿sí? Estando en esa plataforma de trabajo, comienza a empujar o al jalar objetos fuera de la plataforma, ejecutando este movimiento así, pues la plataforma va a tener este tipo de movimiento, por lo que les decía que hay mayor peso acá abajo, mayor longitud acá abajo, que lo tiene en la estructura de elevación, y eso puede ser que la plataforma se voltee. Lo que decíamos, operar el equipo en las condiciones de suelo que tengan inestabilidades o desnivelados, que las condiciones climatológicas sean adversas, ya lo decíamos, sobre todo si hay en condiciones de trabajo en exteriores, con climas adversos, que tendrían que ver en este caso, puede ser con los vientos fuertes, en terrenos de altura e inestables, pues pueden también favorecer el riesgo de que se voltee, vuelque esta estructura. Y lo que hablamos también bastante, sobrepasar el peso máximo de resistencia de estas maquinarias, que lo establece la fábrica que lo ha realizado y que está en las manuales que deben manejarse y que debe conocer el trabajador que haya recibido capacitación y esté autorizado para el uso de este tipo de maquinaria. Bien, esos son un riesgo y cuáles son los factores para que ese riesgo se presente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias de ese riesgo, si se hace presente, es que el trabajador o los trabajadores que estén ejecutando este tipo de trabajo van a presentar traumas mayores, politraumatismo con traumas mayores, e incluso puede ocasionar la muerte de estos trabajadores. En esta imagen que les estoy colocando acá abajo, en esta fotografía tomada del internet, como todos saben, lamentablemente un accidente de trabajo ocurrido durante el uso de estas plataformas de elevación, en las cuales la plataforma voltea y lamentablemente ocurre la muerte de un trabajador. Al caer desde esta altura, el trabajador fallece por caída desde altura. En ese contexto, les hablaba la vez pasada que estábamos hablando del uso del arnés de seguridad. Les decía que había una
una condición en la cual el trabajador cuando está utilizando el arnés de seguridad y dependiendo de la distancia que tiene el punto de anclaje al punto donde cae el trabajador, se produce un efecto péndulo que puede generar daños en el trabajador. ¿Lo recuerdan ustedes? Bien, en el caso de la plataforma de altura, si el trabajador no está asegurado, ese trabajador, al desnivelarse esa estructura que se va a lateralizar, este trabajador que está en esta plataforma de trabajo, si no tiene el arnés de seguridad, va a ser expulsado al piso y por supuesto dependiendo de los metros de altura que haya tenido la plataforma, pues va a caer y va a generar traumas mayores, un politraumatismo, incluso muerte. Y si el trabajador estuviese ajustado con el cinturón de seguridad, es decir, si está enganchado con el cinturón de seguridad, este mismo mecanismo de caída es lo que se conoce como el efecto catapulta. Es decir, el trabajador va a ser expedido abruptamente de esa canasta hacia el piso. En el caso de que no esté asegurado. Y en el caso de que esté asegurado, ese trabajador puede incluso golpear contra la misma estructura de elevación o contra otras estructuras que estén aledañas. De manera que la consecuencia de este efecto va a ser traumas mayores e incluso, por supuesto, la muerte del trabajador. Esto en cuanto a la volcadura. Estamos hablando en este caso por el riesgo de volcamiento de la estructura. Pero puede darse el caso de que no sea por volcamiento de la estructura, sino que sea de caídas del trabajador, sin que la estructura se haya volteado o volcado. En este caso, lo mismo que habíamos hablado, el trabajador puede caer en el caso de un efecto de desnivelación, pero también cuando se utiliza la plataforma de forma inadecuada y comenzamos a ver que trabajadores puedan estar ejecutando actos inseguros que generan los accidentes. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, utilizar extensiones, ¿verdad? Fíjense que aquí tengo una plataforma y sobre esta plataforma colocan otra plataforma más. Estoy utilizando una extensión de la altura de la plataforma móvil extendiendo con otro elemento. Eso da inestabilidad a la plataforma y mayor riesgo para el trabajador. O utilizar rejillas, pararse sobre los elementos de baranda, que son elementos de protección, no son para que el trabajador se suba, salir de la canasta o de la plataforma de trabajo. Eso pues pone en riesgo a ese trabajador, riesgo de que pueda sufrir caída. O que el trabajador, esta canasta, esta estructura, para poder acceder a ella, a la plataforma de trabajo, tiene una vía de entrada y una vía de salida. Y es de esa forma en la que debiera utilizarse. Cuando el trabajador utiliza salidas inadecuadas de la plataforma, pues también se incrementa el riesgo de caída. En este caso, ustedes observan que el trabajador está utilizando como si fuese una escalera, saltando sobre la baranda para salir. ¿Okay? Esto puede generar en algún momento la caída del trabajador. En este caso, las canastas tienen una de las barandas, realmente la que va hacia la parte frontal, se eleva esta baranda del medio para que el trabajador ascienda, debe bajarla nuevamente para garantizar la seguridad como barrera de protección y para salir pues debiera hacer lo mismo, volver a elevar la baranda, salir por allí, pero nunca ascender sobre la baranda. Eso nunca lo debe realizar el trabajador. Las consecuencias de las caídas
son las mismas que del volcamiento, pues se van a originar traumas mayores y muerte. Otro riesgo, que quizás hablamos un poquito inicialmente, cuando se trabaja en estructuras de este tipo, es el riesgo de atrapamiento. Estas colisiones o atrapamientos o atricciones se van a dar cuando no se verifica el área de trabajo, sobre todo el área de trabajo en la altura. Decíamos que no solamente debo supervisar el nivel de suelo, sino que también debo revisar lo que hay en el ascenso, en la altura. También se produce por distracción del trabajador, o de los trabajadores, o del supervisor, o del propio trabajador que va en canasta, y por mantener los brazos o las piernas fuera de la cabina. En este caso, de esta imagen que observan acá, donde está el trabajador, el elemento de ascenso está activado, pero observamos acá que hay un techo, hay un obstáculo aquí a la elevación de esta estructura, y si no se da cuenta el trabajador o el que está manejando la maquinaria desde su punto de abajo, o el supervisor para notificarle o avisar al trabajador si éste no se hubiese dado cuenta, pues esta máquina sigue ascendiendo, y fíjense ustedes que va a haber colisión de su cabeza o atrapamiento de la parte superior de su cuerpo en este aspecto. ¿Okay? ¿Eso qué va a generar? Va a ocasionar la muerte, porque estamos trabajando, va a haber una acotación sobre la cabeza del trabajador y la zona del tórax, que es donde están los elementos principales para la vida, o que por mantener los miembros fuera de la canasta y no dentro de ella, es decir, tengo las manos apoyadas sobre las barandillas, algún trabajador puede que quede aprisionada su mano o su pie o los elementos corporal que esté fuera, puede quedar aprisionado con estos elementos estructurales externos. Incluso puede presentarse como en este caso, no se ve bien la imagen, pero esto es una fotografía de un accidente en elevación, en este tipo de plataformas de elevación, en el cual lamentablemente el trabajador presentó una amputación de su mano. Entonces, este es otro de los riesgos. Y el otro riesgo es el riesgo de electrocución, sobre todo cuando trabajamos cerca de corrientes de alto voltaje, cerca de elementos de alto voltaje, sobre todo en el exterior. Al acercarse la máquina a las fuentes de alta tensión, o que ingrese esta maquinaria a lo que sería el arco eléctrico que se genera cuando estamos en elementos energizados con altos voltajes. No necesariamente porque haya el contacto con el cable de alta tensión, sino sencillamente porque se penetra lo que se llama el arco eléctrico que se genera, que es un arco que se genera esa alta presión en un área cercana, genera un arco que al ingresar a él, pues da el chispazo. Entonces, o por supuesto, cuando hay contacto directo de la maquinaria o del trabajador, cuando esos cables de alta tensión. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de esto? Pues la muerte. Uno, porque cuando hay elementos de alta tensión, cuando está el contacto con elementos, con estructuras energizadas de alto voltaje, ese alto voltaje provoca que el trabajador o la trabajadora sea expulsado, es decir, va a ser expedido por esa corriente eléctrica, y lo que va a generar el trauma del paciente, politrauma. Pero por otro lado, igual, el contacto de esa o el ingreso de esos altos niveles de corriente a su cuerpo, pues va a generar también los daños orgánicos que conocemos con las quemaduras por alto voltaje. La causa de muerte más frecuente por ella son los trastornos cardíacos. Se produce
una parada cardíaca debido a una fibrilación ventricular aguda. De manera que como consecuencia del daño ventricular, aparte de la quemadura, que siempre va a tener un punto de entrada y un punto de salida, por dónde ingresa esa energía de alta tensión y cuál es el punto a través del cual sale ese punto de alta tensión. Esas son las consecuencias de la electrocución que van a llevar entonces a la muerte del trabajador. Por eso es muy importante pues considerar estos elementos para evitar los riesgos de los trabajadores. Entonces, como vemos, el trabajo en altura es importante ejecutarlo. Se realiza y son requeridos en muchas partes, como lo establece la propia norma. Hay varios elementos que permiten el ascenso del trabajador o los trabajadores para ejecutar esa actividad en altura. Y dentro de esos elementos, como hemos visto, está el uso de las plataformas de elevación que estamos viendo hoy, el uso de las escaleras, que hablamos un poquito de ellas anteriormente, o el uso de los estantes de estos, ¿cómo le llaman? Se me fue el nombre ahorita, que son elementos que permiten colocar. Los trabajos en altura se ejecutan en todas partes, no solamente a nivel de grandes empresas, los más usados es a través de las empresas de construcción, pero también las empresas industriales, todos ustedes lo habrán visto en los puestos de trabajo en los que están, que en los grandes almacenes, en los almacenes para la ejecución de actividades de mantenimiento, para la parte de cambios de la parte eléctrica, los aires acondicionados, todos esos elementos que se requieren de la utilización de estas estructuras, pues que van a generar riesgos en el trabajador. Como lo establece toda la norma, y la hablamos desde el principio, el trabajador que va a ejecutar este tipo de trabajo requiere de un permiso especial, punto de vista médico, que es la evaluación que corresponde, para asegurar que el trabajador no vaya a presentar ningún riesgo mientras está ejecutando la actividad y que sus condiciones físicas sean las más seguras para la ejecución de este tipo de trabajo. Entonces, ¿cuáles serían las claves para evitar este tipo de riesgos que generan los daños en los trabajadores que realizan estas actividades? Pues son 5 conceptos claves que debemos siempre respetar. Primero, el que se eviten las situaciones de peligro. Por eso debemos hacer el análisis de riesgo previo a la ejecución de la actividad. Siempre cumplir con la inspección que corresponde previo a la operación laboral, que incluye el trabajo de altura. Siempre ejecutar las pruebas de funcionamiento de la estructura antes de que el trabajador ingrese a la misma para ejecutar las actividades y asegurar que el funcionamiento es el que le corresponde, que no hay ninguna alteración de él. Inspeccionar el área de trabajo para evitar los riesgos, hemos hablado. Y lo otro también muy importante es que solo se utilice este tipo de maquinaria para la cual fue diseñado, para las funciones en las cuales fue diseñado. No utilizar este tipo de estructura ni como elementos para soporte o traslado de materiales que no corresponden. Decíamos que es una herramienta para traslado de personal y de acaso de algún material de pequeño volumen. No utilizar la estructura para como herramientas tipo grúa o para movilizar otros equipos, etcétera. No, debe ser utilizado para lo cual fue diseñado, garantizando siempre el uso correcto de la misma y que las condiciones de seguridad de su utilización permitan asegurar las condiciones de seguridad del trabajador y, por supuesto, preservar su salud y la vida. Entonces, siempre, en todo momento, para trabajo en altura,
Recordar que el trabajador debe realizar su trabajo de forma segura. Y la forma más segura que hay es asegurarse a la línea de vida. En este tipo de herramientas también debe asegurarse a lo que es la línea de vida. Esa es nuestra función, dar las capacitaciones al trabajador, dar las orientaciones a los patrones, vigilar porque las condiciones de seguridad e higiene se cumplan y proponer los programas para evitar los accidentes, los incidentes y los daños al trabajador. Y por supuesto el seguimiento de la salud de todos los trabajadores de las empresas en las cuales nosotros estemos desempeñando nuestras funciones en cuanto a salud ocupacional. Bien, con esto pues concluimos la actividad de la tarde, que tendría que ver con el uso de este tipo de estructuras de altura. Muchas Quedamos gracias. ahora entonces para preguntas o respuestas, preguntas que puedan tener. Muchas gracias, doctora. De igual manera, ya compartí el cuestionario, por favor, para que lo contesten con fines también de asistencia. Y si alguien tiene alguna pregunta, me las pueden hacer llegar para yo leerlas. Disculpe. Se manda automáticamente te metes a la liga y ahí le das enviar. Únicamente pones tu correo, que de hecho me parece que es como un campo obligatorio. No aparece la liga. A ver, un segundo. A ver, voy a mandarlo. Perdón, una disculpa. Listo, me parece que de esta manera ya va a aparecer. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a la capacitación? ¿Algún comentario? Mm, Pues me parece que no hay dudas. No sé si quiere agregar algo, doctora, o si alguien más. Bueno, si no hay dudas, pues me complace que no haya dudas. Esperamos que todo haya estado claro, que lo requieren. Y bueno, solo informarles que el próximo miércoles vamos a continuar con la actividad nosotros, dado que ya se concluyó la actividad del doctor. Vamos a adelantar entonces el último encuentro, porque ya sería el último encuentro de capacitaciones que tienen que ver con lo que son las normas oficiales mexicanas de seguridad. De manera que entonces el próximo miércoles, en el horario establecido, pues nos volveríamos a ver para ver la siguiente guía de inspección que tiene que ver con el uso de las escaleras. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias también a los que atendieron a esta capacitación. Bien, Tengan feliz muy tarde buena para tarde. todos. Adiós, hasta luego.